Buenas tardes, y en esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 3 de Efesios. Y el título es El poder del Jesús exaltado. Y vamos a ver algo interesante en esta lección que venimos viendo en todas nuestras lecciones, que se habla de algo distinto de lo que Pablo dice en sus palabras. Y el que leyó, estudió esta lección, vamos a ver que se habla de el Espíritu Santo, de la Trinidad actuando, y de el Jesús de la Trinidad, al que llaman el Jesús exaltado, que tiene poder actuando con su poder, y el Espíritu Santo de la Trinidad actuando con su poder. Pero vamos a ver que Pablo dice otra cosa, y nosotros tenemos que mostrarlo claramente, porque nuestra misión es predicar el mensaje de Elías, primero en medio de la iglesia adventista y después en todo el mundo. Y ese mensaje de Elías es el mensaje de los tres ángeles, al que Elena llama el mensaje del tercer ángel, que incluye a los primeros, y es un mensaje de vida y muerte para el pueblo adventista, y nosotros debemos resaltarlo, porque en nuestra lección se presenta el falso evangelio asociado a la imagen de la bestia, al Dios de Jezabel, sembrando la semilla de cizaña, distorsionando las palabras de Pablo sobre el evangelio del reino de Dios. Y como lo estudiamos al estudiar el mensaje de los tres ángeles, como dice Elena White, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel, en el que dice que no adoremos a la bestia en su imagen, de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Y si la Biblia dice que el que adora la imagen de la bestia adora a Satanás y a los demonios, y esa imagen es el Dios de Jezabel, el Dios definido en la doctrina de Jezabel, en la doctrina de la Trinidad, tenemos que decirlo. Y por eso dice Elena, vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, porque esto es lo que se le dijo a Elena. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué el trigo de la cizaña? Porque en el campo del padre familia ya se habría sembrado la semilla de la cizaña y empezarían a germinar, ya crecer juntas ambas semillas y ambas plantas, plantas de trigo y plantas de cizaña, en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque recibirían dos lluvias tempranas, la que hace germinar a la semilla de la cizaña, que es el Espíritu Santo de la Trinidad, y la que hace germinar a la verdadera semilla de trigo, que es el Espíritu de Jehová el Señor, porque son dos cosas distintas y hay que decirlo claramente por amor a nuestros hermanos. Como los adventistas debiéramos saberlo, Satanás y su hijo, el hombre de pecado, echaron por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, el lugar del santuario de Dios en el nuevo pacto. Y la verdad que predicaba y vivía la iglesia primitiva. Y en este tiempo Satanás y sus siervos están haciendo esfuerzos denodados para que nosotros no podamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para evitar que los lugares asolados sean reedificados, como leemos en Daniel 8, 10 al 12. Y esto pasó, es historia. Era una profecía, pero ya se cumplió. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús en el santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y a partir de ese momento, finales del siglo XIII, se perdió el conocimiento de la verdad. ¿Y cuándo se recuperaría? Después de 1844, ¿no? Como dice Daniel 8:14, y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, desde que fue dada la orden para reedificar a Jerusalén, y sería dada la orden para reedificar a la Jerusalén del reino de Dios, a la Jerusalén celestial. Luego, el santuario será purificado, dice nuestras Biblias, será reedificado, hecho derecho, puesto en pie,
como dice el original, y como Dios le mostró en Ajuay, está escrito en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares desolados han de ser reedificados. ¿Cuáles son los lugares asolados? El lugar del santuario de Dios en el nuevo pacto, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y de ello está hablando claramente Pablo en la carta a los Efesios. Las palabras que los autores del folleto de nuestra lección se esfuerzan en torcer y corromper. El Evangelio del Reino de Dios es el Evangelio que debemos conocer, vivir y predicar para preparar el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Como leemos en Apocalipsis 3:12, al que venciere, dice Jesús, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Lo voy a hacer parte del templo de Dios, porque los lugares asolados van a ser reedificados. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, los vencedores en este tiempo van a ser hechos parte del templo de Dios. Y después, ese evangelio será predicado en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y como vimos en nuestro primer estudio, justamente, los autores de nuestra lección lo hacen usando una traducción ecuménica y sumamente corrupta de la Biblia, preparada para reflejar el falso evangelio que predica el falso profeta, que se aparta abiertamente del texto griego del Nuevo Testamento de la Biblia católica que Lutero sacó de Roma, el texto que ya está corrupto, y lo hacen cambiando las palabras de Pablo para reflejar el evangelio que predican los que llevan adelante el plan divino de Satanás para evangelizar y engañar al mundo entero. El evangelio de la abominación desoladora, porque la gente va a creer en la abominación y la va a adorar porque le predicaron el falso evangelio. La bestia y el falso profeta predican el falso evangelio. Y ese es el gran plan cristocéntrico de Satanás. ¿Por qué? Y el evangelio de la bestia y el falso profeta es cristocéntrico, solo que se centra en ¿quién? El anticristo, en Satanás. Por eso Jesús dijo claramente que cuando llegue el fin, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Acá está la aparición de la abominación desoladora que Dios anunció por medio de Daniel en Daniel 12. Entonces, los que estén en Judea, o sea, los judíos, los circuncidados en el corazón, huyan a los montes. ¿Por qué va a haber judíos? Porque los lugares desolados habrán sido reedificados. ¿Y cuál es la abominación del desolador? La abominación desoladora. El Dios de quién? De el rey del norte, el Dios de Constantino, que se le apareció ahí con la imagen del sol con la cruz en el medio, símbolo de quién? De Mitra, el Dios hijo del sol. Y esa imagen es la que Roma le da a comer al pueblo de Dios que está cautivo en medio de ella y que apareció en nuestra lección. Justamente Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Esa es la puerta ancha. Ese es el Jesús de los lobos vestidos de ovejas. Y la imagen del medio apareció en nuestra lección. Un símbolo de adoración ecuménica al Dios de Roma, al sol, a Baal. Pero Dios nos había mostrado y nos mostró claramente que este es un ídolo. Como dice en Ajuay, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, no es Jesús. Este Cristo es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Y tristemente, los lobos vestidos de oveja están haciendo que nuestra iglesia se una a estas iglesias. Como Dios lo anunció en Ezequiel 8, para echar juntas a quién? A Tamuz, al Dios Hijo, al Cristo babilónico.
Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a tener poder. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿qué poder es el que actúa en el falso profeta y le permite profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, hacer milagros en el nombre de Jesús y hacer caer fuego del cielo delante de los hombres en el nombre de Jesús? Y es el poder del falso Jesús, el poder de la imagen de la bestia, el poder de la abominación desoladora, que no es otra cosa que el poder de Satanás y de los espíritus de demonios. Por eso Jesús nos advirtió que en nuestro tiempo habrían venido a nosotros lobos vestidos de ovejas y que por eso en nuestro medio estaría la puerta ancha y el camino espacioso. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha, búsquenme, porque Jesús es la puerta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso nos está diciendo, búsquenla, hállenla. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes van a decir esto? Los muchos que van a entrar por la puerta ancha y van a recibir poder. Y van a hacer milagros. Y van a hacer caer fuego del cielo. ¿Y qué dice Jesús que le va a tener que decir? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién conocieron? Al anticristo, a Satanás, al falso Jesús, y lo adoraron. Adoraron a la imagen de la bestia. A este poder ellos lo llaman el poder del Jesús exaltado, el poder que supuestamente les da Jesús, porque ese es el poder, no es el poder de Dios, es el poder que dicen ellos es de Jesús, porque están en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? En el Jesús de la Trinidad. En cambio, el poder que va a actuar en los que busquen, encuentren y entren por la puerta estrecha al reino de Dios y construyan su casa sobre la roca, sobre Jehová, va a ser el poder de Dios, el poder de Jehová, el poder que actúa en Cristo, ¿no? En el Santo, en el verdadero Jesús, que actuaba en los miembros de la iglesia primitiva. Como lo indica Pablo, ese es el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No el poder de Jesús, sino el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice claramente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jehová. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quiénes son los ríos, los vientos? Es el falso Espíritu Santo. Satanás que viene como río. Y no cayó. El que cree y funda su casa y su fe en quién, Jehová, no va a caer. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no busca la puerta estrecha hasta encontrarla, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quién es la roca? La roca es Jehová, claramente, como leemos en Deuteronomio 32, 3 al 6, en el Cántico de Moisés. Porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Y termina diciendo, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Jehová, la roca, el único Dios verdadero, es nuestro Dios y Padre, porque es nuestro Creador. En cambio, la arena es, como Dios la anunció en el mismo Cántico de Moisés, la falsa roca que son dioses. Es la imagen de la bestia, la imagen en la que adora la bestia, y que fue introducida en la iglesia adventista. Ahí está el dios Sol invicto, Mitra, el dios de Constantino. Ahí está la imagen, el símbolo de Mitra, Baal, con la cruz en el medio, símbolo de
las estrellas de los hijos del dios Sol y de la diosa Luna, es el símbolo de quién, de Mitra, de Baal, de Apolo, de Horus, de Tamuz, y la doctrina que creó Balaam. O sea, con la imagen del sol, que es el dios de Babilonia, el sol tuvo tres hipóstasis, o crearon tres imágenes de hombre, como hacían los paganos con Zeus, con Apolo, con Hermes, el dios mensajero, y crearon a la Trinidad, tres imágenes de hombre, cuyo número es 6. Ahí tenemos 666. Y esa es la abominación del desolador, en cuya defensa asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a este ídolo. Y Dios la había anunciado. ¿Por qué? Como la pondrían en lugar de Jehová, le dirían que es Jehová, que es la roca, pero es mentira. Y Dios ya lo sabía y lo había anunciado en el tiempo en que llamó al pueblo de Israel e hizo el pacto con ellos, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Yo soy la vid, dice Jesús. ¿Qué está diciendo Jehová? Que el Dios Hijo de la Trinidad es el Dios de Sodoma. Es el Jesús de Sodoma, la vid de Sodoma. Es el anticristo. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Porque el vino de Babilonia son doctrinas de demonios. Veneno serpiente es el que crea esta doctrina. Este es el vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia, que le dio a beber al pueblo antista y por eso cayó. Y ponzoña cruel de áspides, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que se está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Dónde estaría la falsa roca? En medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia remanente, cuando llegara el tiempo en el que Jehová juzgaría a la última generación, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza creció y que no queda ni libre, ni siervo ni libre, cuando estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, y ahí nos mandaría al profeta Elías, y dirá, ¿dónde están sus dioses? Porque estas rocas serían dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Que se levante el Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad y los defiendan. Eso dice Jehová. Si Jehová es Dios y si Baal, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Con Jehová, con nuestros padres no hay dioses. Porque Jehová no es el Dios Padre de la Trinidad, que sí tiene dos compañeros que son, teóricamente, tienen la misma esencia, la sustancia que él, y son dioses, como Zeus, Apolo y Hermes, por ejemplo. Pero no pasa lo mismo con Jehová, porque el Dios de la Trinidad fue creado con las cosas sacrificadas a los ídolos, del mismo modo en que se definió a Zeus y a Apolo y a los dioses del Olimpo. Pero Jehová no. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Si Baal es Dios, id en pos de él. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice Jehová. Y la falsa roca que son dioses es el Dios ajeno, el ídolo puesto en lugar de Jehová por el hombre de pecado, es la abominación del desolador, es la bandera negra de los paganos, como Dios le mostró en el Joel. Como anuncia la profecía del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso porque es un apóstata, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, el lugar de la roca, al Dios de las fortalezas, y lo querría hacer pasar por la roca. Por eso es la falsa roca que son dioses, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y este Dios de las fortalezas, este Dios ajeno, ¿cuál es? La Trinidad. Es el Dios de la bestia. Esa es la imagen de Baal, el Dios de las fortalezas, el Dios de las bestias, el dragón,
a la que estaríamos adorando junto a los gentiles en el atrio, fuera del reino y el templo de Dios, simbolizado por el tabernáculo, ¿no?, del santuario del desierto, dándole la espalda a Jehová, como leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién adoraban? Al dios de Babilonia, a la falsa roca que son dioses. Y eso estaríamos haciendo los adventistas en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, dándole la espalda al templo de Jehová, mientras la puerta aún se encuentra abierta. Eso es lo que estaríamos haciendo. Y por supuesto lo estamos haciendo. Como vemos en las imágenes, fíjense, esas imágenes son de Roma y la de abajo es de nuestros himnos, la imagen que ponen nuestros himnos. ¿Por qué? Porque vamos a donde está la cruz, en el atrio, y nos quedamos ahí, postrados frente a la cruz. Pero la cruz es un símbolo ¿de quién? De los dioses hijos del sol y de la luna, símbolo de Baal hijo. Y atrás está el sol, atrás de esa imagen, porque estamos mirando hacia el oriente y a nuestra espalda, aquí está el templo de Jehová, porque apostatamos de Jehová y le dimos la espalda a Jehová. Ese es el problema. Y nosotros seríamos medidos, por eso hay que predicar este mensaje. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, dentro del templo. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En defensa de la abominación desoladora, persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos con ellos adorando a la abominación desoladora. Toda la adoración de la imagen de la bestia, la adoración de la falsa roca que son dioses, en nuestra iglesia se predica el falso evangelio que establece roles para los dioses, para las tres personas divinas que forman parte de la falsa roca que son dioses. El rol del Dios Padre de la Trinidad, el rol del Dios Hijo de la Trinidad, la falsa vid, la vid de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto, la gran ciudad del dragón, la gran Babilonia, y el rol del Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Y por eso cuando leemos la Biblia y Pablo habla del verdadero evangelio, ¿qué tienen que hacer? Meter a estas personas en el medio, aunque el texto dice otra cosa, y tuercen claramente las palabras de la Biblia para enseñar su doctrina. Y se esfuerzan para que creamos en el relato que ponen en nuestras lecciones, para que no veamos las claras palabras con las que Pablo habla del Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de lo que Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, estaba haciendo en su reino, que había venido a los miembros de la iglesia primitiva. Y por eso nosotros, después de esta introducción, porque si leyeron la lección de escuela sabática, sin tener en cuenta lo que Dios anunció que estaría pasando, nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser engañados, pero hay que leerlas, nuestras lecciones, a la luz del anuncio de la profecía. Y vamos a ver cuál es el reino de Dios, el reino de los cielos. En el resto del estudio de esta semana vamos a dejar de lado el relato, el verso, la mentira, y hay que decirlo porque es así, la mentira que aparece en nuestra lección, y nos vamos a enfocar en la verdad, en el verdadero evangelio del reino de Dios y de la obra de Dios y la obra de su siervo el renuevo en el reino de los cielos, que se había acercado con la venida del Mesías. Por eso Jesús empieza predicando así, de Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Porque ¿cuándo iba a ser establecido el reino de Dios? En ese tiempo. Arrepentíos y creed en el evangelio. No es algo futuro. El reino de Dios no se establece en la segunda venida. Se establecía en el tiempo de la primera venida. Y en Lucas 4, 16 al 21 leemos lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Buscó este lugar para leerlo, para decirles a los que estaban escuchándolo lo siguiente. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién estaba sobre él? En Jesús se había empezado a cumplir la profecía de Isaías 61, la profecía que se terminaría de cumplir en nuestros días, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, viniera a nosotros el reino de Dios y los lugares asolados fueran reedificados. Y en Isaías 61 leemos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso leyó Jesús, no lo que dice nuestras Biblias. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado. Por eso es el ungido y el enviado de Jehová. ¿Cómo nos va a enviar a nosotros? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, porque el que no conoce la verdad está preso. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque pueden salir del reino del príncipe de este mundo y entrar al reino de Dios. Pueden salir de la cárcel en la que estaban presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque se abre la puerta, esa puerta va a estar abierta durante todo el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús, porque después viene el anuncio del día de la venganza al Dios nuestro, que es nuestra tarea. Porque es anunciar que se va a cerrar la puerta y va a llegar el tiempo donde van a ser derramadas las 7 últimas plagas. Y eso lo vamos a anunciar durante el fuerte pregón. Y después, ¿qué va a pasar? Van a caer las plagas. Pero antes de eso tenemos que proclamar este mensaje de la Iglesia Adventista, porque lo primero que pasa es que se cierra la puerta de la gracia. ¿Para quién? Para las vírgenes insensatas. Y esta es la misión que Dios nos va a dar a nosotros. Y como Jesús, vamos a poder decir: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién va a ungir a los siervos fieles? ¿Y quién los va a enviar? Jehová. Y por eso Jesús decía en Mateo 12:28, porque él no había vencido, pero el reino de Dios estaba en él. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque él era la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y si vencía, la puerta se abriría para que sus hermanos también pudieran entrar. El Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu Santo que habitaba en Jesús, no es una persona diferente de Jehová, una persona diferente de nuestro Dios y Padre. El Espíritu Santo de la promesa es la presencia de Jehová el Señor en sus ungidos, en su templo. De la omnipresencia y de la omnisapiencia de Dios se maravillaba el salmista en el Salmo 139. ¿Y qué leemos ahí? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y está hablándole a ¿quién? A una persona singular. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Está hablando de ¿qué? La omnisapiencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste, y empieza a hablar ahora de la omnipresencia de Dios. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y ahora empieza a decir lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Porque donde está el Espíritu de Dios está la presencia de Dios. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Dios, se habla de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová, no de otra persona. Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿Quién? ¿Otra persona que se llama el Espíritu Santo? No, Jehová. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y es claro Dios en sus palabras, a la ley y al testimonio. Así dice Jehová el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel y el Redentor de Israel no son dos personas distintas. Jehová es nuestro Rey y nuestro Redentor. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová, de nuestro Dios y Padre? No. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza, no conozco ninguno. Y por supuesto, esto es clarísimo. Y estas declaraciones de Dios son escondidas por los que enseñan la Trinidad. Porque Jehová dice, nuestro Dios y Padre, dice, no hay Dios sino yo. Hay un solo Dios, el Padre, como dice Pablo. No hay otro Dios. No hay fuerte, no conozco ninguno. Por eso sabemos que la Trinidad es un ídolo. Y el verbo que aparece en Juan 1.1 es el verbo de Platón, es un ídolo, creado por Balaam y puesto en nuestras Biblias por Jerónimo Estridón. Jehová es claro, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El verdadero Padre no es parte de una Trinidad. El falso Padre sí, porque fue definido así, porque es un ídolo. Y por eso es clara la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No fueron guiados por Dios. El que escribió esas palabras en el Nuevo Testamento no fue guiado por Dios. Por eso, como lo decía Jesús, Jesucristo hombre, porque Jesús decía esto, que el Padre moraba en él. El Padre que moraba en él, en la piedra del ángulo de su templo, era el que hacía todas sus obras. Ahora vamos a ver algunas de las palabras de Jesús. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, porque es la piedra del ángulo del templo de Jehová, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque el Padre moraba en él. Y en Juan 3, 1 y 2 leemos, cuando Nicodemo va de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Están diciendo el sabemos, está hablando de los fariseos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en Juan 8, 28 al 29 leemos, Jesús les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí van a entender quién soy yo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuál era el Espíritu Santo que moraba en Jesús? Su Padre, Jehová, nuestro Dios y Padre. Y en Juan 10, 37 al 38 leemos, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y después, en Juan 14, 10, en el versículo muy conocido, Jesús contesta a la pregunta que le muestran al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuál era el espíritu que moraba en Jesús? ¿Templo de qué espíritu era? De su Padre, de Jehová, porque Dios es espíritu. Y en Juan 16, 32 leemos,
Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está en mí. Él era la piedra del ángulo del templo de Jehová. No había otra persona a la que Jesús conociera que fuera Dios como Jehová, su Dios y Padre, el único que puede guiarnos a toda verdad. Como leemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan 6:44 y 45, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién nos puede guiar a la verdad? Solamente Jehová, nuestro Dios y Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Y qué había pasado en Pentecostés del año 31? Jehová el Señor había venido a morar en ellos, en los discípulos, como la lluvia temprana a la tierra, para hacer germinar en sus corazones la semilla del reino que Jesús había sembrado durante 40 días. Y el reino de los cielos había venido a los miembros de la iglesia primitiva y había empezado a ser edificado en nuevo lugar del santuario de Dios. Como leemos en Apocalipsis 12, versículo 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. Jesús decía, se ha acercado. Y ahora esta voz que dice, ahora ha venido. La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los hermanos de Jesús, los que nacieron de Dios, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y como Jesús, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos, porque en ellos se había perfeccionado el amor de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y estaba dando a luz a los hijos de Dios, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años en la que los dos testigos profetizarían en las manos de los miembros de la iglesia primitiva, hasta que finalmente el lugar santuario de Dios y la verdad fueran echados por tierra y los dos testigos fueran muertos. Y en Oseas 6, 1 al 3 tenemos la profecía. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite en el tercer día. Y como dice Pablo, cuando resucitó a Jesús, justamente esa resurrección, con esa nos dio vida a nosotros, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a ¿quién? A Jehová, porque esa es la vida eterna. Y el conocimiento que da el reino de Dios es el conocimiento de Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién? Jehová. Viene a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y como dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, como dice la profecía. ¿Por qué? Porque cuando alguien es bautizado, es sepultado con Cristo en el bautismo. Ahí viene el cambio. Él toma nuestro lugar, por nosotros lo aceptamos, y nosotros podemos tomar el lugar de Él. Y somos sepultados y resucitamos una nueva vida. Y junto con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque después de ser sepultados en el agua de la fuente y nacer en una nueva vida, entramos al reino de Dios y estamos en el reino de los cielos, somos hechos parte de los lugares celestiales, los que Dios quería unir y unió cuando Jesús nos redimió. Y vamos a repasar todo Efesios 1, para que nos quede claro
cuál es el reino de Dios en las palabras de Pablo a los Efesios. En este estudio vamos a estudiar en conjunto todas las palabras de Pablo, en las que encontramos en Efesios 1, para comprender mejor cuál es el mensaje que él estaba predicando. Efesios 1, 1 y 2. Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, ¿de quién? El mensaje de quién viene, de Dios nuestro Padre, de Jehová, y del Señor Jesucristo. Pablo habla de Jehová, el Dios de Israel, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, y de Jesucristo hombre, el Hijo de Dios, el renuevo humano de Jehová y el Hijo del hombre. Como leemos en Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque, ¿quién es la roca? El nombre de Jehová proclamaré. Gracias a nuestro Dios, Él es la roca. Y Él es nuestro Padre porque Él nos creó. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Por eso cuando Pablo habla del Padre, está hablando de Jehová. Y está hablando de quién? De Jesús, como dice Zacarías 6, 12 al 13. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre se renueva. ¿Quién? El hombre. Está hablando de un hombre, de Jesucristo hombre. El varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Y edificará el templo de Jehová. Entonces, ¿qué pasaría? De Jehová brotaría un renuevo humano, un varón. Y él edificaría el templo de Jehová, como Dios le había dicho a David. El verdadero templo sería edificado por Jesús. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria a Jehová? Llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. En el nuevo templo, Dios pondría su trono, se sentaría en ese templo, y su siervo de renuevo se sentaría a su lado. Por eso Jesús dijo claramente, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, esa es la vida eterna. Si nosotros nos ponen un ídolo y conocemos al ídolo, no podemos tener vida eterna. Tenemos que conocer a Jehová, al único Dios verdadero, y al verdadero Jesús. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Quién es? Jehová, nuestro Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No Jesucristo Dios. Jesús no es otro Dios. Es el único Dios verdadero hecho hombre. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Hecho hombre como el príncipe de paz. Por eso, Jehová es también el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios y Padre es el Dios y Padre de Jesús, porque Jesús es nuestro hermano, ¿no? Porque es una oveja igual que nosotros, es un hijo del hombre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hablando en pasado, no futuro. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? Porque ya los había hecho parte de su reino, del reino en los cielos, y estaban recibiendo la bendición prometida, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque este es el objetivo del plan de redención, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, Pablo indica que Dios ya los había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a los cuales ellos habían entrado, y empieza a hablar del propósito del Evangelio del Reino de Dios, que empezó a ser una realidad cuando Dios nos redimió con la sangre de su Cordero. ¿Cuál era el objetivo del plan de redención? Dios quería adoptarnos como hijos suyos, pero primero tenía que redimirnos, comprándonos por precio. Y después venir a morar
en nosotros, ¿no? Y cuando venía a morar en nosotros, nos hiciera parte de su templo, engendrarnos de nuevo y transformarnos a la imagen de Jesús, para que Él vea el linaje, vea a los redimidos siendo engendrados como hijos de Dios. Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y ellos sean santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el objetivo. Ahora, los que estamos contaminados, Dios quiere transformarnos ¿en qué? En santos y sin mancha, para que el amor de Dios esté ¿en quién? En nuestros corazones, y para que nosotros seamos como Jesús, panes de levadura y ungidos con aceite, como los panes de la mesa de la proposición. Y esta es la promesa de Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿no? Y para eso tiene que cambiar Dios el contenido de nuestro corazón. Y en Jeremías 31-33 Él lo explica claramente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Lo que yo tengo escrito en mi mente, lo voy a escribir en la mente de mis hijos y la escribiré en su corazón. Mi amor va a estar en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y la piedra al ángulo del templo de Jehová era el primer hombre en el que Dios había cumplido estas promesas, y las otras piedras vivas eran los miembros de la iglesia primitiva, porque el nuevo templo espiritual estaba formado por piedras vivas. Y como lo anunciaba la profecía, esto es lo que pasaría con el Mesías, ¿no? Se complacería en hacer la voluntad de Dios. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. ¿Por qué? Porque haría la voluntad de su propio corazón, porque la ley de Dios estaría en medio de su corazón. Y el que hace lo que desea es feliz haciéndolo. Y Jesús era feliz haciendo la voluntad de Dios, porque la ley de Dios estaba en medio de su corazón. Y nos decía, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, con el amor de Dios, con el amor del Padre. Y esa es la muestra de lo que Dios propone hacer con nosotros, ¿no? Jesús es la muestra. Como decía la profecía en Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere no se apresure, él había puesto en Sión la piedra del ángulo de su templo cuando Jesús triunfó. Y después vendrían las otras piedras, ¿ven? Porque el tabernáculo del desierto, el santuario del desierto, es el símbolo de la casa de Dios, del reino de Dios. Y había un lugar santo y un lugar santísimo, y estaban separados hasta que Jesús murió y la separación desapareció, porque el lugar santísimo representaba las cosas celestiales y el lugar santo las cosas terrenales. Y esa separación desapareció cuando Jesús murió y fue unido justamente las cosas celestiales, donde estaba el trono de Dios, ¿con quién? Con las cosas terrenales. Y Dios pudo venir a morar con nosotros. Entonces, cuando la profecía del altar se cumplió y murió el Cordero de Dios, todo ese camino que era simbólico pasó a ser real. La fuente está disponible, la puerta está abierta y podemos entrar a la casa de Dios. Entonces los esclavos del pecado pueden salir del atrio, porque Jesús tomó nuestro lugar en el atrio y murió donde nosotros tenemos que morir, y tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el lugar de Él, ¿dónde? En la casa de Dios. Y esa muerte al atrio y la entrada a la casa de Dios se da en la fuente. El que conoce el verdadero evangelio y es sepultado, justamente, simbólicamente, las aguas del bautismo, o cuando cree en el verdadero evangelio y le pide a Dios, nace de Dios y entra al templo de Dios, porque Dios viene a morar en él como la lluvia. Y por eso el autor de Hebreos dice lo siguiente, hablando del templo del nuevo pacto: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, porque él ofició con el símbolo de las cosas celestiales, pero Jesús con las cosas celestiales mismas, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿dónde ejerce su sacerdocio Jesús? En
los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, los que nacen de Dios y son ellos parte del templo de Dios, los que moran en el templo de Jehová, los que nacieron de Dios y son parte del templo de Dios, la cual casa somos nosotros, dice Pablo. Pero el ángel de la Odisea no lo es, porque Jesús está afuera. Por eso Dios lo llama ¿a qué? A oír su voz y a abrirle la puerta. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como dice Pedro en 1 Pedro 2, 1 al 8, ellos eran el templo de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, porque los cristianos a los que le escribe Pedro habían nacido Dios. Desead la leche espiritual no adulterada, el verdadero alimento, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Jesús, la piedra del templo de Jehová, la piedra del ángulo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como Jesús, piedras vivas como Jesús, que nacieron de Dios y fueron engendradas por Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso ocurrió cuando Jesús venció, y Dios lo puso como la piedra del ángulo en su templo, y después empezaron a haber otras piedras vivas. Para vosotros, pues, los que creéis, los que crean el verdadero evangelio, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, como dice en Isaías 8, 13 y 14, Jehová es la piedra de tropiezo, y piedra de tropiezo, y roca, la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 6 al 10, justamente para alabanza de la gloria de su gracia, porque la gracia es algo gratuito, y la gloria de su gracia viene de la misericordia y el amor de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio. ¿Qué significaba el reino de Dios? Que el reino de Dios abarcaría todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto es claro, Pablo está diciendo cosas que son claras. Esto es lo que hace Dios por la riqueza de su gracia, gratuitamente, después de redimirnos con la sangre de su Cordero, perdonándonos gratuitamente nuestros pecados. Y les había dado a conocer a los miembros de la Iglesia primitiva el misterio de su voluntad, de volver a reunir lo que había quedado separado por el pecado. ¿Qué cosas? Las cosas que están en los cielos, su reino, el reino de los cielos, el lugar de su santuario, simbolizado por el lugar santísimo, y las cosas que están en la tierra, nosotros, los hombres, los redimidos. Y los había reunido en los lugares celestiales, en su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, que había venido a los discípulos en Pentecostés del año 31, como dice Apocalipsis 12:10, cuando justamente se declaró, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Ahí vino el reino de Dios. Y los miembros de la Iglesia primitiva empezaron a entrar al reino de Dios, porque ellos eran el objetivo del plan de redención. Ellos tenían que estar reunidos de nuevo a Dios para que Dios pudiera transformarlos a imagen de Jesús. Y en Efesios 1, 11 y 12, Pablo sigue diciendo, en él, asimismo, tuvimos herencia. La herencia es algo que se escribe en un testamento, para que
el heredero lo reciba cuando el que prometió muere, ¿no? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque, ¿qué es lo que pasa? El hombre está destituido de la gloria de Dios, pero cuando Dios le devuelve esa gloria, ¿no?, los cristianos pasan a ser justamente alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de Dios, porque todo el mundo va a ver esa gloria en ellos. ¿Cuál es la herencia recibida? Son las promesas del Evangelio del Reino de Dios, y las recibirían después de la muerte del testador, la muerte del que las había prometido y se hizo hombre para cumplirlas. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos, primero voy a leer a Pablo en Corintios, 1 Corintios 10, 1 al 14. ¿Por qué le está diciendo ahí quién es Jesús? ¿Por qué el que prometió es el que murió? El que se hizo hombre, ¿quién es? Es la roca, Jehová. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién los guió? Jehová, la roca. ¿Y qué dice Pablo? Y Jehová es el que se hizo hombre. ¿Cristo quién es? Jehová hecho hombre, es Dios con nosotros, es Emmanuel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Cayeron en la apostasía. Por eso Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto que si ellos creen en un Jesús que no es la roca, que no es Jehová, cayeron en la idolatría, y nos advierte a nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. No vayan a adorar a un Jesús que no sea Jehová. Por eso, en 1 Timoteo 3:16, después de decir que hay un solo Dios, un solo mediador, Pablo dice justamente quién es Jesús. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso Jesús es Emmanuel, porque Jehová manifestado en carne. Dios se hizo hombre. El que prometió se hizo hombre, ¿para qué? Para poder vencer al pecado de la carne como hombre, ser tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y después morir, porque Dios no puede morir. Pero tenía que llegar a vencer el pecado de la carne para que ser una oveja adulta sin mancha, un cordero adulto sin mancha, que tomara nuestro lugar después de haber vencido el pecado de la carne para redimirnos de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús es Dios manifestado en carne. Como dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque el verdadero Jesús es Jehová el Señor, hecho hombre. Y en Hebreos 9:16 al 17 leemos, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. El macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová tenía que morir, para que las promesas de Jehová pudieran ser nuestras. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y por eso en Efesios 5:25 al 27 Jesús dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, así como Jehová amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esta herencia justamente hacía que en ellos, como en Jesús, se viera el amor de Dios, la gloria de Jehová, la gloria de su nombre, para alabanza de su gloria. Como dice Pablo en Romanos 5, cuando explica justamente cuál es la promesa de Dios, cuál es la esperanza, la verdadera esperanza de la iglesia primitiva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque entraban en el reposo de Dios y recibían la bendición de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
La esperanza de la iglesia primitiva es que en ellos se volviera a reflejar la gloria de Dios. Como Jesús dijo, el siervo no es más que su Señor, bástale al siervo ser como su Señor, ser como Jesús. Y él era como su Padre, el tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. Y en el versículo 5 dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Dios mismo estaba transformando a sus hijos a imagen de Jesús. Y en Juan 13, 34 y 35, Jesús nos dio un nuevo mandamiento, que es posible cuando nacemos de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Con amor de Dios, que tenía el corazón. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el oro refinado en fuego, el oro puro que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea. Vestiduras blancas para vestirse y oro refinado en fuego para que tenga un buen tesoro en el corazón y sea realmente rico. Y después empieza a hablar del Espíritu Santo de la promesa. Ahora, nuestra lección habla de una persona distinta del Padre y de Jesús, que es un ídolo. Es parte de la falsa roca que son dioses, porque tanto el Dios Padre de la Trinidad como el Dios Hijo de la Trinidad, como el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, son ídolos. Fueron creados justamente en el tiempo de la apostasía por los que hicieron la obra de Balaam. Y Roma, en defensa de esa imagen, de la imagen de la bestia, asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca del Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque, y esto es importante, por eso Dios le dijo al pueblo antista que su primer trabajo era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque si no, no podía recibir la bendición prometida, no podía ser hecho parte del templo de Dios, del reino de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, la verdad echada por tierra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque tenemos que conocer la promesa. ¿Quién viene a nosotros y para qué viene? Y después tenemos que pedirlo, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Ellos habían recibido, como dice en nuestras Biblias, el Espíritu Santo de la promesa, el prometido, y habían sido hechos parte del reino y el templo de Dios, porque habían oído la palabra de verdad, la verdad echada por tierra, la verdad que tiene que tener el primer ángel, que tiene el Evangelio eterno para predicarlo, y habían creído en el verdadero Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. Y cada día le habían pedido a Dios que viniera a morar en ellos, que viniera a ellos su reino, y que Él cumpliera sus promesas en ellos, como Jesús nos enseñó a orar. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo hacía Él para orar? Enséñanos a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién hay que orarle? A Jehová. Santificado sea tu nombre, es el primer pedido para que se cumpla la promesa de Dios, que su nombre sea santificado en nosotros. Venga a tu reino. Hay que pedirle a nuestro Padre que venga a reinar a nosotros, porque por supuesto esa es la voluntad de Él, pero nosotros tenemos que pedírselo, porque si nuestra voluntad es que se cumpla su voluntad, Él nos oye, como dice Juan. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Haznos parte de tu reino. Y como ellos lo habían pedido, lo habían recibido y eran parte del reino de Dios. Y Jesús y su Padre habían venido a morar en ellos, las piedras vivas del templo del nuevo pacto, en el que Dios había puesto su trono, el trono de Dios y del Cordero, del que sale el río del agua de la vida, como había anunciado que haría en el tiempo del nuevo pacto, Ezequiel 37, 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán,
y los pondrán por obra. Van a poder recorrer el camino angosto. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, que es un símbolo. Canaán es un símbolo del reino de Dios, como dice el autor de Hebreos, el que entra en el reposo de Dios, como reposa sus obras, como cuando Israel entró en la tierra prometida. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos, sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Mi siervo David es el príncipe de paz, el primogénito entre muchos hermanos. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ahora, ¿dónde estaba el templo de Jehová? En el monte Moria. ¿Y dónde vivía el pueblo en Jerusalén? En el monte Sión. En dos lugares distintos. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? El santuario de Dios no iba a estar en un templo de piedra separado, sino entre su pueblo, porque su pueblo sería su habitación. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, porque yo, Jehová, estaré habitando en ellos y lo estaré santificando, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este era el templo de Jehová, el que fue echado por tierra. Pero la puerta sigue abierta y seguirá abierta hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios. Y después la gran multitud que está en Babilonia puede entrar al reino de Dios. Y en Zacarías 6, 12 al 13, ahí está la promesa. ¿Quién edificaría este templo? El varón cuyo nombre se renuevo. ¿Y qué haría Jehová? Pondría en este templo su trono, se sentaría y habría sacerdote a su lado. ¿Quién sería? Jesús. Y consejo de paz habría entre ambos en el nuevo templo, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, en el templo del nuevo pacto, la casa que somos nosotros, si creímos al verdadero evangelio y entramos al reino de Dios. Y por eso Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo lo siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no van a ir más a este lugar de piedra, a este templo simbólico. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús vino para que venga ese reino. Cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, a Jehová, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, porque también Jehová, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y cómo podemos adorar nosotros en espíritu y en verdad si no conocemos la verdad? Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para poder recibir la bendición de Dios. Y por eso Jesús, como dice Juan 7, 37 al 39, dijo lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque del interior de Jesús, que es la piedra del ángulo del templo de Jehová, brotaba el río del agua de la vida. Y después brotaría de todos sus hermanos. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y dónde sale ese río? Del trono de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, ¿no? El de la promesa, porque Jesús no había sido aún glorificado, porque Jesús tenía que ser glorificado. Pero, ¿qué significa ser glorificador? Lo vamos a ver. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos antes de morir: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo voy a venir, no otro. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién? Al que oye mis palabras y las guarda. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién? Mi Padre y yo, dice Jesús. Pero ¿cómo Jesús, Jesucristo hombre, un hombre, iba a poder venir a morar en otro hombre? Tenía que ser glorificado. Y por eso en Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién vendríamos nosotros? Jesús y su Padre. Él es la vid verdadera. Y para estar unidos a Él, Él tiene que venir a morar a nosotros. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea, y aquí estoy a la puerta y llamo, pero estoy afuera. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? Cuando ascendió al cielo, antes de Pentecostés. Y después Jesús le mostró la escena a Juan en el año 93. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién estaba? Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora el cordero que tenía 7 ojos también, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero seguía siendo cordero, un hombre que había muerto, había resucitado, pero ahora tenía los 7 ojos, ¿no? Que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De modo que donde estuviera el Espíritu de Dios, ahí estaría Él. Por eso cuando Dios viniera a morar a nosotros, Él estaría con su Padre. Pero, ¿qué es Jesús? Un cordero, un hombre, omnipresente. No es un nuevo Dios. Es el cordero omnipresente. Por eso Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y dónde oficia? En nosotros. Porque si somos parte del templo de Dios y Jehová viene a morar a nosotros, Jesús viene a morar a nosotros y se sienta a la diestra del Padre, porque su Padre pone su trono en nosotros. Y de ese trono sale el río del agua de la vida, como Dios le mostró a Juan, y lo leemos en Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es el río que saldría de nuestro interior. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida es un símbolo de ¿quién? De Dios. Y las hojas del árbol, de la palabra de Dios, que era para la sanidad de las naciones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Pablo en Romanos 8 le dice a los que habían nacido de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que Dios está morando en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que estar morando en nosotros. Esa es la promesa de Dios. Si somos hechos parte del templo de Jehová y Él pone su trono ahí, Jesús tiene que estar ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso es ser cristiano. Y según esta definición, el ángel de la Odisea no es de Cristo, porque no tiene el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque el Espíritu de Dios es la presencia de Dios, y Jehová es el que cumpliría sus promesas en nosotros y nos daría vida. Y como dice Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el que recibió el Espíritu del Señor ya es libre, no está en el atrio. Fue liberado del atrio y fue hecho parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Que hay tres personas y el Espíritu no es el Padre y no es el Hijo. ¿No? Pero ¿cuál es el verdadero Espíritu? El Señor es el Espíritu, no es otra persona. Y en 1 Juan 1:3 leemos: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre, con Jehová, y con su Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios en nosotros. Ese era el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva. Y el haber recibido el Espíritu Santo la promesa y empezar a ser transformados a imagen de Jesús eran las garantías de la herencia prometida, porque ellos, que habían estado muertos en pecados, se daban cuenta de que habían pasado de muerte a vida. Y por eso, esa era la garantía de que había nacido Dios. Como dice Ezequiel 37, 13 y 14, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, porque ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados. ¿Y quién prometió ser Dios? Dar vida nuevamente a sus hijos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El que nació de Dios, y Dios puso su espíritu en él, nació a nueva vida. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y en Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Y ese es el testimonio de Pablo. El que habló, lo está haciendo. Y Juan, en 1 Juan 1 y el versículo 14 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el que prometió. ¿Quién prometió? Nuestro Dios y Padre, Jehová. ¿Qué amor nos dio? Su amor, el amor que estaba en Jesús, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, como dice Juan en Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero no le conoció. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Dios y Padre hecho hombre, pero el mundo no le conoció. Y por eso dice Juan, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, y sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no tiene el amor de Dios en el corazón, el que no puede cumplir el mandamiento de Jesús, todavía está muerto en sus pecados. No pasó de muerte a vida. Y el capítulo 1 de Efesios continúa con la oración a Dios de Pablo, pidiéndole a Dios que guíe a los miembros de la iglesia de Éfeso a comprenderlo a él plenamente y comprender plenamente el Evangelio. Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién lo oraba? A Jehová, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién? El Padre. ¿Qué dice nuestra lección? El Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Trinidad. No, Pablo está diciendo que Jehová, nuestro Dios y Padre, es el que nos da espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, dice. Pablo está orando para que los hermanos de Éfeso comprendan plenamente la esperanza, para que puedan aferrarse a esa promesa, pedírsela a Dios y Él la cumpla. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Jehová, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le oraba Pablo, el Padre de Gloria, era el que alumbraba los ojos de su entendimiento y los guiaba a toda verdad. Él era el Espíritu Santo de la promesa.
les daba espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, de Jehová. Les hacía entender cuál es la esperanza a la que Él los había llamado y nos llamó a nosotros. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es el poder que actúa en ellos. Porque eso oraba Pablo, para que ellos comprendieran plenamente el Evangelio del Reino de Dios. Y sigue diciendo en Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza es su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién? Del Padre, de Jehová, no de otra persona, no de Jesús. No el poder de Jesús exaltado, sino el poder del Padre. Tampoco el poder del Espíritu Santo de la Trinidad. No, el poder del Padre. ¿Y cuál es la supereminencia de grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Porque Jesucristo, hombre, no tenía un poder propio. El poder que actuaba en él era el poder del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, decía Jesús. Y lo sentó, ¿dónde? Lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, como había prometido, en los lugares celestiales, en su reino, donde Él pone su trono. Y esos lugares celestiales, el reino de los cielos, ¿eran quiénes? Sus hermanos. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y por eso es importante resaltarlo. ¿Cuál era el poder que actuaba en los miembros de la Iglesia primitiva? En el reino de Dios. ¿Cuál es el poder que va a actuar en los adventistas que en este tiempo entren por la puerta estrecha en el reino de Dios? ¿Cuál es el poder que va a actuar en los miembros de la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia y va a entrar al reino de Dios? Como lo indica Pablo, es el poder de Jehová, el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de los muertos y lo hizo sentarse a su diestra en su templo, en su reino, como había anunciado en Salmo 110, 1 al 5, Salmo de David. Y él escribió esto siendo profeta, guiado por Dios. Jehová el Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A dónde? A mi diestra, en mi trono. Juró Jehová, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y para qué se sentó Jesús a la diestra de Dios? Para ser nuestro sacerdote durante el continuo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y en Apocalipsis 14:1 leemos, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Porque esa es la promesa de Dios que se va a cumplir. Va a haber 144.000 sellados en medio del pueblo de Dios, que van a estar preparados para ir con el Cordero a la batalla. Y después va a haber una gran multitud que va a haber entrado al reino de Dios y también va a haber recibido el sello de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque ¿quién? El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque Jehová está reinando en nosotros. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora la gran multitud también está preparada, ¿eh? Y es parte de la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿eh? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Jesús? Aparte de ponerlo como la piedra del ángulo de su templo, y aparte de venir a morar con él en nosotros,
y sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es el primogénito y él es la cabeza, la cual es su cuerpo, porque los verdaderos cristianos están unidos a Cristo y a su Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, y como dice Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si Cristo no está en una persona que se dice cristiana, está engañada. No es parte del reino de Dios, no es de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque la iglesia es el templo de Jehová. Y el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo hombre, era la piedra del ángulo del templo de Jehová. Era y es la puerta del templo de Jehová, el camino angosto que lleva a la vid verdadera, la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y era su cuerpo antes que la verdad fuera echada por tierra y volvería a serlo en este tiempo, y todos sus miembros, todos los pámpanos estaban unidos a él, porque él y su Padre moraban en ellos. Ellos habían entrado a la presencia de Dios, a la presencia de Jehová, por la puerta estrecha, y el camino nuevo y vivo que se había abierto a través del velo, y la puerta y el camino que aún continúan abiertos, para que nosotros podamos entrar al templo de Dios, ¿no? Acá hay un i que está de más. ¿Por qué esa puerta está abierta? ¿Y qué decía el autor de Hebreos? Justamente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, porque donde está el trono de Dios es el lugar santísimo, y si Dios pone su trono en nosotros, como dice la poesía, todo el templo del nuevo pacto sería santísimo, porque ahí estaría el templo de Dios, porque habrían sido unidos las cosas celestiales con las cosas de la tierra. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Porque ahí se unieron las cosas y se rasgó el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el llamado. ¿A quién? Porque el autor de Hebreos dice que aún había algunos que no habían entrado en el reposo de Dios y Dios los seguía llamando a entrar. Por eso les dice, acerquémonos, en plena certidumbre de fe. ¿A quién? A Dios, al templo de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso Jesús nos decía a nosotros, la puerta está abierta, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque ¿qué pasa con el falso? Le dio la llave de su reino ¿a quién? Al Papa. ¿Y su reino cuál es? Supuestamente el mismo reino que los dioses paganos, el cielo, la tierra y el infierno. Pero Jesús dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta está abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la puerta por la que nosotros entraríamos cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, cuando buscáramos y encontráramos al santo, al verdadero Jesús, y comprendiéramos la obra de Jesús en el santuario. Como Dios le mostró a Joel, y ya las leímos estas citas, pero vamos a repasarlas, porque es importante. Porque es lo que Satanás quiere ocultar de nuestra vista. Mensajes Selectos, tomo 1, página 121. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. Porque si no escuchamos la palabra de verdad, como dice Pablo, no podemos recibir el Espíritu Santo de la promesa. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Los discípulos recién pudieron recibirla cuando Jesús, por 40 días, les abrió el entendimiento y les hizo comprender
cuál era el Evangelio del Reino de Dios. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Elena de White en la segunda visión del santuario? Le mostró lo que nosotros tendríamos que hacer para recibir la bendición. Primeros Escritos, página 250. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo, del santuario celestial, pero no la cerró. O sea, ¿qué pasó? Cuando llegó el tiempo del fin y se cumplieron 2300 tardes y mañanas, a partir de ese momento el tiempo no sería más y en algún momento la puerta se cerraría. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, quienes, todos los adventistas de la última generación, los 144.000, que creyeran el Evangelio y se prepararan, comprenderían el misterio del santuario, comprenderían plenamente el santuario, porque es el Evangelio del Reino de Dios. Y el próximo párrafo vemos lo siguiente. Dice Elena: Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque había que buscar encontrar la puerta abierta, a Jesús, a la puerta estrecha, porque ellos no lo conocían. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, y que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, porque son las bodas del Cordero. El juicio investigador son las bodas del Cordero, en las que Él confiesa el nombre de los vencedores. Y por último, Dios le muestra algo que era importante para los adventistas, porque ellos pensaban que la puerta se había cerrado. Y dice Elena: se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Ahora, si estaba cerrada, nadie podía entrar. Dios le mostraba claramente: está abierta. La puerta continúa abierta. Y después ella escribió que esa puerta continuaría aún abierta hasta que la encontráramos. Y ella dice algo interesante que Dios le mostró: todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Los enseres del lugar santo son un símbolo de quién, del pueblo de Dios. Tienen que ver con quién, con nosotros. Y tendríamos que comprender qué significan. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Había empezado el juicio investigador, pero Jesús no había dejado oficiar el continuo. ¿Por qué? Hasta que todos los redimidos entren al templo de Dios y confiesen sus pecados conscientes y sean limpiados los pecados conscientes, y después, en el día de la expiación, seamos limpiados de los pecados de ignorancia, Jesús tiene que seguir oficiando. ¿Hasta qué? Hasta que estemos sin mancha delante del trono de Dios. Y por eso Dios le mostró a Elena White, de este modo, le mostró lo que tendríamos que hacer. Y nos prometió lo siguiente, como leemos en Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que Dios empiece a soltar los vientos, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque van a conocer el Evangelio eterno y van a volver a tener el Evangelio eterno, la verdad echada por tierra. Esa es la promesa de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.